No se puede promocionar esto y ofrecer esto. No se puede. La gran estafa del el Disney Magic Shuttle. Voy a ser el Grinch que viene a contarte que se va a Disney, a Euro Disney con los niños y viene a contarte la parte oscura, el lado oscuro de la fuerza. Sí, ¿por qué no? También hay cosas buenas, ¿no? También hay cosas positivas. Estuvimos hace unos días en Disney París con los chicos y con Rayo McQueen. Rayo McQueen de los cojos. Aparece Buzz Lightyear, estás en el túnel este galáctico de no sé qué. Está el Buzz Lightyear, Buzz Lightyear hablando en francés. Cuando lo vimos le dije, mira Jack, el Buzz Lightyear de verdad. Y él se lo creyó, mira, es Buzz Lightyear de verdad, el que sale en las películas. Y está súper bien animado, está monstruo el Buzz Lightyear. O sea que en un momento entramos y estaba Buzz Lightyear hablando en francés. Zurg compte utiliser le générateur à cristaux-fusion pour alimenter son arme secrète. El Sector 9 me hizo acordar esta escena del... Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. It's like wiping your ass with silk. I love it. Como limpiarse con seda. Estuvimos hace unas semanas volviendo de España, paramos unos días en París. El vuelo directo desde España hasta Nairobi es un poco complicado y hay que parar en París. Entonces paramos unos días, no teníamos pensado ir a Disney. Un par de nochitas en París, para ir a la Torre Eiffel, comer un croissant, pasear en chalana por el río Sena. Ya que teníamos el viaje programado a París, cuando estábamos en Madrid, mi cuñado me dijo, ¿por qué no se llevan a los chicos a Disney? Mira, ni se nos había ocurrido, ¿no? Yo siempre había pensado en la experiencia de Disney como quizás la experimenté yo como un niño muy privilegiado, de hacer un viaje a Disney con la familia, quedarte unos cuantos días en un hotel dentro del parque y tener toda esa experiencia Disney. No lo había pensado como una cosa de ir a pasar el día, pero ¿por qué no? Empezamos a ver las entradas. Entonces, en lo de comprar las entradas, caímos en la... Bueno, no sé si te voy a decir que caímos en la trampa del Magic Shuttle de Disney, que es donde viene la parte ácida de la experiencia. Pero vimos que ofrecía un servicio de un Magic Shuttle, el autobús de Disney, que te lleva desde 5 puntos distintos en París, por el centro, hasta el parque, y después del parque te regresa hasta ese mismo punto. 170 mangos. 170 mangos. Y esto es lo que ofrece, ¿no? Esto es lo que está en la web. El autobús de Disney y todo aparece ahí muy bonito. Uno de los puntos de recogida es en Montparnasse, de hecho muy cerca del hotel donde nos estábamos quedando. Vamos con el Disney Shuttle, con toda la ilusión. Con toda la ilusión, que es otra de las cosas que me dolió. No juegues con la ilusión de mis hijos, bro. No juegues con la ilusión de mis niños. Yo ya tengo 42 mangos, yo no tengo ilusión. No es que no tenga ilusión por la vida, pero tengo ilusión por cosas... Tengo otro tipo de ilusión, ya por la vida. No juegue con la ilusión de mis niños, pero ahora les voy a contar por qué. Entonces, el punto de recogida era a las 8:50, al frente del Pullman, de un hotel grandazo, en un bulevar bonito que hay ahí en Montparnasse, y nos recoge el autobús de Disney, ¿no? Ya esa era parte de la experiencia los días previos, diciéndole a los niños que íbamos a ir a Disney. Vamos a empezar a vivir la experiencia Disney desde el principio, ¿no? Y nos vamos al parque en el bus. 8:50 salía. Nosotros llegamos un poco temprano, ¿no? 8:30, 8:35. Igual con los niños está parado en la calle esperando un bus, o sea, 15 minutos son eternos. Preguntamos en el Pullman, oye, ¿aquí es donde llega el autobús de Disney? Sí, sí, sí. Viene una chica o un muchacho con un chaleco rojo de Disney, ¿no? Y ahí empieza la experiencia. Estábamos esperando 8:50, bueno, no aparecía. Y la cosa es que estábamos en la puerta del hotel y había un bulevar bonito que iba hacia arriba y hacía esquina ahí en un óvalo. Digamos que tenía una entrada precisa, o sea, se podía ver entrar el autobús de Disney por ahí. Y ahí estábamos parados, 8:50, 8:55, 9, 9:05, 9:10. Ya después de 20 minutos, ¿dónde está el autobús de Disney, bro? Y ya estaba ahí los niños un poco exacerbados, ¿no? Porque yo les había dicho, va a venir por ahí el autobús de Disney. Yo me pensé que el autobús de Disney iba a ser una cosa mágica. Casi que iban a llegar a ver a Aladín, una alfombra voladora, una cosa así bonita, pues de Disney, ¿no? Obviamente van por 170 mangos. Y además mis niños están, pues, como vivimos en Kenia, y aquí a los autobuses en Kenia se le llaman los matatus. Estábamos con el matatu de Disney, y toda la ilusión, pero la ilusión se iba diluyendo y el matatu no llegaba. 9:10, 9:15. 9:20. A las 9:30, ya que la gente estaba un poco... Había una pareja de brasileros, una pareja muy curiosa, ya hablaré de eso más adelante, los adultos Disney, los Disney Adults, Dios mío de mi vida. Con sus pantalones de Mickey, su casaca de Mickey, dos tíos de 40 años o 30 años, a eso regresaré. Ya a las 9:30, la gente desesperada, los niños ya tirándose por el suelo y todo. Se aparece un muchacho con el chaleco de Disney, que yo pensé que decía, aparece Mickey, brother, alguien, ¿no? Y se aparece un chileno, el chalequito rojo de Disney, que parecía la Cruz Roja, brother. Y se acerca y dice, están esperando para Disney, ¿no? ¡No! A la selección de Brasil estoy esperando. Sí, pues hermano. ¿Qué ha pasado? Media hora tarde hoy.
no hay posibilidad de que nos hagan un reembolso, porque claro, el autobús salía a 8:50 y supuestamente llegas al parque a las 9:30, que es a la hora que abre. Entonces yo he pagado por la entrada para todo el día, ¿no? Para disfrutar del parque desde que abre. Ya si me recogen 9:30, entre que me subo al bus y todo, voy a llegar al parque 10:30. O sea, ya es una hora que me debes. No, sí. El chileno muy, muy apologético, disculpándose, obviamente. Obviamente, pues, que el pobre peón no tiene la culpa de nada. Pero ya estaba viendo que la gente estaba caldeada y entonces nos dice, bueno, vamos al bus. Le digo, ¿cómo que vamos al bus? ¿No va a venir acá? Estoy parado acá en este lindo bulevar enfrente de este hotel. Acaban de venir 3 autobuses enormes acá parados a recoger gente. No, es que el autobús no entra acá. No, que el autobús no entra. Se acaban de ir 3 autobuses enormes. Ya estaba yo un poco caliente ya. Le dice, no, es que el autobús está por allá. Le digo, ven, encima, ¿para qué me haces esperar acá con los niños? Media o 40 minutos para después venir tú a decirme que tengo que ir a otro lado. ¿Por qué? Además, yo pensé que esto era Disney, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba yo, ya estaba cabreado. No, sí, perdona. Acá hay un teléfono al que pueden llamar para que les hagan un reembolso si lo creen conveniente. Y aquí un poco ya me calentaba yo porque en otras partes del viaje también ya se va sufriendo y es cada vez más en tu cara. O sea, el distanciamiento, la deslocalización que hay entre la gente que es la dueña de los negocios, brother, y la gente que te ofrece los servicios por los que esos negocios se lucran, brother. Es una cosa increíble. Ya no se puede en ningún lado hablar con nadie que pueda tomar una decisión. No hay un gerente, no hay nadie que pueda tomar una decisión. Toda la gente que da la cara, estamos a esto de que sean máquinas y pantallas, de que es lo mismo tratar con la inteligencia artificial que con este ser humano que no me puede resolver ni un problema, no se puede poner creativo, nada. No me puede dar ninguna respuesta, ninguna duda. En fin, eso ya me estaba calentando. A mí me dijo, yo vengo a Disney con los niños de ilusión y está teniendo que empezar esto así. ¿Dónde está el autobús? No, está ahí en el óvalo, en la carretera, brother. Que había un óvalo, empieza ahí una avenida grande que no... Vamos caminando hasta el bus, brother. Llevo el bus y un Lions Coach negro, brother. Un Esteban Rivas de toda la vida. ¿Y dónde está el autobús de Disney? Porque pagué 170 mangos. No hay ni una orejita, no hay ni un dibujito, ni una foto de Simba, bro, nada, era un autobús negro, un Lion de línea, bro. Estaba ya imagínense cómo estaba, yo estaba ya, pero en ebullición ya. De bueno, nos subimos al autobús y encima el conductor, que esta es un poco la contradicción epistemológica de que hayan puesto Disney, ¿no? Una tierra de ensueño y de sonrisas en París, brother. A mí me encanta París, pero los parisinos son especiales, ¿eh? Ahí la cara de parisino. Tiene una cara de culo y un mal humor, no te sonríen, pero ni en pedo. Y el conductor estaba de una mala hostia. Subimos, el conductor gritando, era un autobús de línea, brother. Y estaba recontrasado, me subo con los niños aquí. Encima empieza a ir el autobús, estaba lloviendo, además. Para más Inri, estaba lloviendo. Un lunes 4 de mayo de nada, yo, por lo menos no va a haber mucha gente en el parque. Estaba lloviendo. Y en un momento la niñita de atrás se baja de su asiento para cambiarse de asiento y el conductor le empieza a gritar. Pero de mala hostia, le digo. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? O sea, ¿cómo el Magic Shuttle de Disney puede ser este autobús, brother, con este conductor gritándole a una niña que está yendo a Disney, brother? Uf, tremendo. Pero también quería contar una cosa positiva, que es un poco cómo puede ser muy diferente la misma experiencia exacta, depende de quién la esté viviendo y depende de cómo la mires. Y ahí mi hijo me dio una lección importante, porque estábamos subidos en el bus que era un Lions Coach. No tenía ni un nada de Disney, ¿eh? Pero en las mesitas de los asientos, como la marca del bus es Lions Coach, había un leoncito dibujado, un leoncito X, ¿no? O sea, Lions Coach con su leoncito, en todas las mesitas. Entonces, como mi hijo ya me vio que yo estaba asado, me dice, pero mira, papá, aquí está el Rey León. Este es el autobús de Disney. Se me abrió una ventana de luz en el corazón cuando escuché eso. Y dije, tienes toda la razón, hijo. Y pensé, algo estaremos haciendo bien. No, esa ilusión, y dije, mira, te han tirado un poco de mierda en tu ilusión, pero ahí tienes la ilusión. Qué lindo. Pero bueno, al final llegamos a Disney. Ya una vez que llegamos a Disney, la verdad que fue cambiando la tónica, ¿no? Porque Disney, la verdad que es un lugar increíble. Para los niños, yo encima me confundí de parque. Me equivoqué de parque porque está el Disney París y han abierto hace no mucho el Disneyland, el Adventure Park, que está acá al costado. Son 2 parques. Yo había pagado la entrada para un parque para un día, ¿no? Vamos a pasar el día a Disney. ¿Cuál parque? Yo estaba seguro que lo había visto bien, que las 2 atracciones que tienen de Rayo McQueen, porque es el inciso que quiero hacer. En este momento, es una cosa que yo no sabía antes de ser padre y estoy aprendiendo ahora que mis hijos están creciendo. El universo de tu niño va cambiando drásticamente, pero es muy severo.
En este momento el universo de mis niños es Rayo McQueen. Rayo McQueen y Mater y el Doc Hudson y Jackson Storm y toda la gente brava. Ese es ahora el universo de mis niños. Hace 3 semanas, un mes, no más. Antes era otra cosa, ¿no? Cuando llegamos a Kenia estábamos con la era del hielo. Toda la película de la era del hielo 5 veces por día. En otro momento más chiquito era la película de Up, del señor Fredricksen, que vuela a su casa con los globos. Supuesto que dije, claro, la he cagado con el parque, no vamos a ver a Rayo McQueen. ¡Un Rayo McQueen! Me da vergüenza decir cuánto he pagado por este Rayo McQueen. En Disney, obviamente, ¿no? Arriba las manos tenía que ser Rayo McQueen. Rayo McQueen de los cocos. También lo que estuvo chévere, aparte para contrarrestar un poco la gran estafa, es que mi hijo menor es menor de 3. Y los menores de 3 no pagan. No pagan ni para entrar al parque, no pagan ni para subirse al Magic Shuttle. Entonces estuvo bien. Javi, un freeloader, se fue gratén. Y la atracción que más les gustó fue la de Buzz Lightyear, el Laser Blast, que está montada increíble, porque además estos son unos profesionales, porque te montan todo el espacio de la cola, y mientras vas avanzando en la cola te vas metiendo como en el recinto. Y cada vez más que te vas metiendo poco a poco, te vas metiendo más en el mundo de la atracción al que vas a entrar. Te aparece Buzz Lightyear, estás en el túnel galáctico de no sé qué. Te vas entrando y la atracción estaba muy bien. O sea, son unos carritos a los que te metes, no tienen ningún tipo de riesgo ni de subida ni bajada. Y entras en tu carrito, tienes una pistola láser y entras en todo este mundito así bacanazo, que van apareciendo los extraterrestres, aparece el villano Zord y todo, y tú le tienes que disparar a los láseres. Y como es un sistema de láser, te da unos puntos, ¿no? Por cada monstruito que matas. Estaba buenísima la atracción. La verdad que eso fue increíble. Cosas positivas, ¿no? Nos metimos 3 veces, hicimos 3 horas de cola. La verdad que valió mucho la pena. Cosas positivas que aprenden los niños. Uno es paciencia. Me parece que es un parque en el que inevitablemente tienes la lección de la paciencia, para los grandes y para los niños también. Y ahora tienen, cuando yo era chico no tenían, pero ahora tienen un cartelito que te va diciendo en la entrada de la atracción más o menos cuántos minutos estimados hay de cola. Achun también, ¿eh? Y entonces en la cola aprenden la paciencia. A esperar, a estar parados como todo el mundo, ¿no? Y esperas en la cola, bro, normal. No, incluso tiene ese momento de enseñanza paternal de decirle, mira hijo, para las cosas buenas en la vida hay que esperar, ¿no? Tiene ese momento. Después ya filosóficamente podemos debatir lo de las cosas buenas, ¿no? Si es realmente bueno la atracción de Disney, el consumismo, comprar el Buzz Lightyear que te lo embuten en la cara cuando sales de la atracción. Bueno o no, al final te termina diluyendo filosóficamente el argumento. Mira hijo, para algunas cosas tienes que esperar. Es importante aprender a esperar. Y otra lección importante es que viendo a la gente que va a Disney le podía decir a mis niños, miren hijos, qué lindo. Puedes ser un niño hasta los 50 años. No tengas ni un complejo, bro. ¿No? Abraza a tu niño interior y sé un niño hasta los 50 años. Míralos a estos. A los adultos Disney. Tema muy aparte. Una cosa más que quería decir que vale mucho la pena es una atracción de las más míticas que tiene Disney, que se llama el Small World, el mundo pequeño, It's a Small World. Es una atracción preciosa y está ahí desde tiempos inmemoriales. Cuando yo fui a Disney con 3 años, me subí en esa atracción. Te metes en un botecito y entras en un río y es como y adentro de un recinto enorme que es un castillo que de afuera se ve increíble. Entras en un río y es como un paseo por el mundo, por regiones del mundo, con sus diferentes gentes, sus diferentes monumentos, sus diferentes cosas. Todo hecho de manera súper artesanal, con los muñequitos de madera, con los castillos hechos de madera, con luces, todo hecho cero tecnología, cero láser, cero pantallas, todo como podría haber sido una atracción hace 50 años, que de hecho es como lo era. Y me encantó esa atracción porque es la única atracción en la que no te embuten una marca registrada, un personaje. Mira, aquí está, en las atracciones ya los ves a los muñequitos con su R abajo, ¿no? De trademark. Te lo embutes, ahí sales de la atracción y están, o sea, tienes que salir como en el aeropuerto, ¿no? Que te obligan ahora a pasar por el duty free. Debería ser ilegal, bro. Pero ahí también sales y te obligan a pasar por el shop de esa atracción con todos los muñequitos cayéndosete encima, bro. Compra este Buzz Lightyear 25 mangos. Un pedazo de plástico de Buzz Lightyear. Y esta atracción no. Entras, ves todo el mundo con la música, la decoración y las músicas son increíbles, el recinto es alucinante. Y no tienes ni un personaje, ni una marca, nada. Sales y no hay tienda. Esa es la mejor atracción de Disney de todas maneras. Los adultos Disney. Buah. No quiero ser yo quien juzga acá qué traumas ha pasado uno en su infancia, ¿no? Y cómo busca resarcirse o recuperar un poco esos momentos de la infancia en el futuro. No quiero juzgar eso para nada. Pero el número que le tienen que haber montado a algunos adultos para que se comporten así con 40 años es por lo menos interesante, por lo menos llamativo. Me encantaría saber. Porque hay una gente... Hay una gente que debería tener su propia atracción, brother. Deberían tener un propio espacio como un hábitat
donde se ve adentro simplemente paseando por el parque a los adultos Disney. Madre del amor hermoso. O sea, gente que le veo con 40 años, 50, por ahí también algunos, pero de 30 para arriba, un montón. Disfrazados de una manera, todos con las orejitas, las falditas. Una gente rarísima, la verdad, y con ilusión por unas cosas rarísimas, ¿no? O sea, estaban haciendo todos sus vlogs de, uy, me voy a comer la galleta de Mickey, como si fuera algo súper especial que ha salido del horno del castillo. La galleta de Mickey, 5 euros la galleta de Mickey. Y la gente haciendo cola, poniéndose súper emotiva. O sea, la ves llorando cuando abraza a los personajes. Eso ya para mí es el sumo, bro. Gente haciendo 25, 30 minutos de cola para conocer a Pinocho. Bueno, Pinocho es un... Estamos de acuerdo que es un muchacho disfrazado, eso lo sabes, ¿no? Es un muchacho disfrazado, con una máscara de madera, que lindo Pinocho. Pero hace media hora de cola para conocer a Pinocho. Y después se emociona cuando lo conoce a Pinocho, lo abraza, ¿no? Y como si esperaría que Pinocho se acuerde de ella. Es una cosa, la verdad, entre muy llamativa, un poco ridícula y bastante triste para mí. No sé, quizás yo soy un Grinch. Probablemente yo soy un Grinch, pero a mí me pareció bastante triste. Yo entendería, hermano, que si en algún momento te montan un Pinocho que sea un androide de madera, ¿no? y que sea un chat, con un chatbot adentro del que se haya alimentado con todos los textos que se han escrito en la historia sobre Pinocho, todas las películas de Pinocho, todos los diálogos de Pinocho, todo, y te haya generado de alguna manera un Pinocho así de inteligencia artificial, yo también lo querría conocer. Pero, brother, al muchacho aquí de Lyon, que está probablemente con el chaleco amarillo debajo del disfraz de Pinocho, por las condiciones laborales en las que vive, que te haga ilusión, no sé, es muy raro, es muy raro. Pero como digo, tampoco soy yo quien... No estoy aquí para juzgar los traumas infantiles que alguna de esa gente pues está, me imagino, tratando de, no sé, tratando de recuperar esa infancia que nunca tuvo, no lo sé. De una manera, es una cosa muy llamativa. Bueno, eso ha sido el análisis de la experiencia con los chicos y mi mujer en Disney. Al final la verdad que la pasamos muy bien. Yo también soy un Grinch porque, bueno, me gusta comentar, me da más un poco de sabor comentar las cosas ácidas y negativas. Porque las cosas positivas están un poco... A veces es un error, ¿no? De take them for granted. Pero están un poco ahí, estás yendo a Disney. Obviamente que van a ver cosas muy bonitas, los chicos se la pasaron muy bien. Vale la pena de todas maneras. No es muy caro. Si estás en París, ir a pasar el día al parque es bastante razonable. Bastante más razonable que ir a ver un partido de mierda del Madrid contra el Alavés en el Bernabéu. Al que al final no fui por principio. Dije, no va a pagar 250 o 300 mangos para ir a ver un partido de mierda con mi niño al Bernabéu. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas reído un poco, que al final siempre es el objetivo que tengo. Contarte una experiencia y sacarte una sonrisa. Si te gustó el video, dale un like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito al canal, una suscripción que me ayuda a ver si puedo regresar a Disney otro día. Rayo McQueen.